El ejército de Israel anunció que ya controla el centro de la localidad de Han Yunis, considerada un bastión de Hamás en el sur de la Franja de Gaza. Esto al tiempo que el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que Israel no se detendrá hasta eliminar al grupo islamista, liberar a los rehenes y controlar la seguridad del enclave. En Chile, los ciudadanos rechazaron con más del 55% el segundo borrador de la Carta Magna en el plebiscito constitucional celebrado el domingo. El texto tenía una fuerte influencia de la derecha. Tras un primer borrador mucho más progresista, tenemos análisis. Con un compromiso de acabar con los secuestros con fines económicos, finalizó la quinta ronda de negociaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN. Esto en medio de la crisis que rodeó el proceso de paz desde el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en la Franja de Gaza. El ejército israelí anunció que ya controla el centro de la localidad de Han Yunis, considerada un bastión de Hamás en el sur del enclave. De otra parte, el paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y la Franja de Gaza se abrió el domingo para el ingreso de los camiones de ayuda, alimentos y medicinas, por primera vez desde el estallido de la guerra el 7 de octubre. En estos edificios se aloja gente del norte de Gaza, de todas las regiones, porque supuestamente es un lugar seguro, pero no hay seguridad. Atacan en todas partes, atacan por la noche. Los niños están constantemente asustados, se despiertan gritando. Cambiamos de tema y vamos a Serbia. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, miles de migrantes rusos críticos con la guerra de Putin huyeron a Serbia, donde aún pueden ingresar sin visado. Sin embargo, casi 2 años después, estos exiliados denuncian ahora una creciente hostilidad en el país europeo. Irene Sabio tiene la historia. A través de sus dibujos, Gleb rechaza la guerra. La invasión de Ucrania lo llevó a tomar la decisión de exiliarse. Temía por su vida, pero también buscaba un espacio de expresión. Vine aquí para hacer actividades en contra de la guerra, también con mi arte, pero el clima en Serbia nos empezó a dar miedo. Ya no nos sentimos tan cómodos. Belgrado fue su apuesta y esperanza. Aquí participó en protestas contra la guerra, como Alexei, que quiere seguir hablando a pesar de las amenazas que recibe. El mundo tiene que saber que hay rusos que están en contra de la guerra. Serbia ha recibido a miles de rusos en 2 años, pero en los últimos meses las autoridades serbias forzaron, con órdenes judiciales, a algunos opositores a abandonar el país. Peter Nikitin es parte del equipo legal que ha actuado contra estas medidas. Estoy bastante seguro que recibieron una llamada de Moscú de alguien que dijo: estos activistas antibelicistas no me gustan nada. Recibimos una señal muy clara de que no somos bienvenidos aquí y que si queremos quedarnos tenemos que callar. Nikitin dice que uno de los problemas es que en muchos países los protocolos de protección no amparan a los nuevos opositores y que el mundo aún no ha entendido qué hacer con los rusos que se exilian por motivos políticos. En Chile, con un 55%, los ciudadanos rechazaron el segundo borrador de la Constitución en el plebiscito del domingo. Este texto había sido redactado con una gran influencia de la derecha y era la última oportunidad de cambiar de forma íntegra la Carta Magna. El presidente Gabriel Boric aseguró que el resultado refleja que ni el borrador de la derecha ni el previo de la izquierda lograron unir al país. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía y eso no podemos ignorarlo. La política está al debe y es indispensable que este resultado produzca un efecto inmediato. Enfocar el trabajo de todas y todos en producir los acuerdos y soluciones que Chile necesita en materia social, económica y de seguridad
sin más demoras ni excusas. Previamente conversamos con Guillermo Holzman, analista político y director de Analítica Consultores, quien nos explicó qué análisis queda en Chile, donde se mantendrá la Constitución heredada de la dictadura tras 4 años del estallido social y el inicio del proceso constituyente. Yo creo que desde el punto de vista de análisis, efectivamente, todos estos procesos constituyentes empiezan en el 2019 con lo que se conoce en Chile como estallido social, y se suponía que la superación de esta crisis institucional que se da en ese año iba a ser posible con una nueva constitución. Al haber fracasado 2 intentos, en la práctica se ha quedado con una constitución que surge en dictadura, que fue reformada profundamente, incluso está con la firma del presidente Ricardo Lagos, pero eso deja al gobierno en una situación incómoda, a la oposición también en una situación compleja en términos de que no logra imponer sus ideas. El tema hoy día que se ha declarado después de conocidos los resultados es que efectivamente tanto gobierno, los partidos que lo apoyen y la oposición deben buscar un espacio de convergencia y de diálogo y de negociación, para lo cual el presidente ha dado o expresado la voluntad de que así sea. Sin embargo, hay dudas respecto a que efectivamente eso se pueda llevar a la acción. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional informaron que la guerrilla abandonará la práctica del secuestro con fines económicos, en lo que supone un paso más en la negociación de paz, que ya suma 5 ciclos. Luis Muñoz con los detalles. Colombia avanza hacia el final de su conflicto político. El gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la última aún activa en América Latina, acordaron que el ELN abandonará la práctica del secuestro con fines económicos a partir del 30 de enero. ¿Por qué es importante esto? Porque este cese termina el 29 de enero. Y lo que aquí acabamos de ratificar es que vamos a prorrogar ese cese. Y la prórroga del cese, aparte de la intención política, tiene que superar los problemas que tiene. Y esta reunión de verdad aportó a superar los problemas que tiene el cese en varios campos. El secuestro llevó a un punto crítico las negociaciones, después de que el ELN secuestrara el 28 de octubre durante 12 días al padre de la estrella del fútbol Luis Díaz, algo que produjo un gran repudio en la sociedad colombiana. Según la Fundación Pares, el ELN tiene el 11% de los secuestrados en Colombia, con una cifra que se sitúa alrededor de los 30. Sin embargo, el asunto que fue crucial en la mesa de negociación sobre el secuestro se debía más a que en los protocolos no era explícito, digamos, la prohibición del secuestro o el compromiso de eliminar el secuestro. Entonces, en medio de esa discusión semántica donde el ELN decía una cosa y el gobierno otra, fue que se presentó, digamos, este cuello de botella en la mesa de negociación. El anuncio se dio con el fin del 5º ciclo de conversaciones en Ciudad de México. En 2024 se reanudarán las negociaciones en La Habana, Cuba, donde se espera que avance el proceso de participación de la sociedad en la construcción de esta paz que sería histórica. En Argentina, vientos de más de 150 kilómetros por hora afectaron la costa y el centro del país. En la ciudad portuaria de Bahía Blanca, un techo colapsó y dejó al menos 13 muertos. Javier Milei, el nuevo presidente, viajó a esa urbe para constatar los daños. La capital, Buenos Aires, y territorios uruguayos también resultaron afectados. William Gassó tiene los detalles. Una tormenta mortífera en Argentina. Vientos de más de 150 kilómetros por hora dejaron al menos 13 muertos en Bahía Blanca, a unos 600 kilómetros de Buenos Aires. El techo de un club de deporte colapsó. El desastre también produjo 14 heridos. El presidente Javier Milei viajó a la ciudad portuaria para expresar su apoyo a las víctimas. Estamos siguiendo junto al Gabinete Nacional la tormenta en la provincia de Buenos Aires. Lamento profundamente las víctimas que la misma causó en Bahía Blanca y envío mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos. Iremos dando información a medida que la vayamos teniendo. Pedimos a todos los que están en zonas de riesgo que se mantengan en sus hogares. La tormenta también afectó a Buenos Aires. Los vientos derribaron árboles que cayeron en vehículos y cortaron cables. En la mañana, los habitantes de la capital constataron los daños. 4 de la mañana, porque el edificio empieza a moverse. Estamos en el 12 piso, acá justamente enfrente. Así que bajo y me encuentro con esto. Me encuentro que el auto mío está aplastado con un árbol y la verdad no sé cómo seguir. Esto era mi vida, ¿viste? No es solo un árbol caído arriba del techo del taxi. Yo trabajo, doy de comer a mi familia de eso, ¿no? Uruguay también sufrió la tormenta.
Al menos 2 personas murieron en el departamento de Colonia, en el sureste del país. Los bomberos uruguayos registraron más de 150 situaciones de urgencia en todo el territorio nacional. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.